Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a comenzar nuestra semana de devocionales y va a ser consecuente a lo que vimos este domingo con el estudio que se les envió acerca de la opresión del diablo. Pero para entenderlo necesitamos saber el origen del diablo. Hoy el título es El diablo, anti-adorador y opresor. Muy atentos en los devocionales de estos días. Y tenemos que entender que la naturaleza tiene una manera de adorar a Dios cuando transmite el reflejo de la belleza y la gloria de su Creador. Por eso la redención de Dios alegra a la naturaleza. La Biblia nos enseña también que la redención de Dios alegra a la naturaleza. La creación grita de júbilo cuando alguien conoce al Señor, porque ese acto forma parte de su propia liberación del pecado. Todas las criaturas se regocijan cuando son capaces de comprender en su entendimiento que la gloria y la voluntad de Dios se llevan a cabo en esta tierra y que el día de la libertad está muy cerca. Isaías 49:13 dice: Gritad de júbilo, cielos, y regocíjate, tierra, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus afligidos tendrá compasión. Cada pequeño acto de adoración a Dios es un recuerdo que el enemigo no tendrá la victoria final. Cada pequeño destello de gracia, amor o bondad es un triunfo sobre el maligno que la naturaleza aplaude y le va la vida en ello. De la misma manera que el pecado influyó en la creación y ésta respondió a la rebeldía del hombre contra Dios, produciendo espinos y cardos, la salvación del hombre da a luz en ella un sentimiento de volver a su Creador y reconciliarse con Él. Cualquier actuación de la gracia de Dios se ve reflejada en la naturaleza, su consuelo, su ayuda, su misericordia. Cuanto más la alabanza de un pueblo que ama a su Salvador y lo expresa públicamente, adorando y sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La creación espera el momento de la liberación total en la segunda venida de Cristo. Y mientras llega ese momento de una manera que solo Dios puede conocer, la misma creación disfruta al contemplar cómo nosotros nos parecemos más a nuestro Señor y día a día le alabamos y le obedecemos como Rey. Cuando nosotros venimos delante del Señor cara a cara para obedecerle y honrarle, cuando elevamos nuestro corazón a Dios como familia, o en cada momento que nos juntamos como pueblo de Dios para adorar al Salvador, la naturaleza reconoce que el momento de vencer la esclavitud está más cerca. Romanos 8:16 al 23 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos
en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8, 16 al 23. Pongan mucha atención en el énfasis que le da a el sufrimiento. El próximo domingo estaremos hablando acerca de eso. Pero es importante que entendamos los devocionales de esta semana para poder entender la palabra que el Señor nos habla. Pero aquí lo importante es que la creación espera nuestra liberación, espera que nosotros nos manifestemos como un pueblo que ama, alaba y obedece a su Dios. La creación disfruta con la esperanza de que un día no muy lejano, Dios tendrá la última palabra frente al dominio del mal en el mundo. Y en ese momento todas las criaturas sometidas a ese cruel dominio serán liberadas por el poder del Señor Jesús. Y dice Filipenses 2:11, toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Por eso la creación espera nuestra liberación, espera que nosotros nos manifestemos como un pueblo, vuelvo a repetir, lo que ama, alaba y obedece a su Dios. Romanos 8 nos enseña que el Espíritu de Dios es el que no solo intercede por nosotros, sino que da testimonio a todos y a nosotros en primer lugar, de que somos hijos de Dios y por lo tanto coherederos con Cristo de todo lo que Dios ha creado. Los momentos de sufrimiento que pasamos en esta vida nos recuerdan que de la misma manera que Cristo sufrió y fue glorificado, Dios nos permite padecer para ser glorificados con Cristo. De alguna manera que no podemos entender. La creación sabe que eso va a ocurrir, sabe que vamos a ser glorificados con Cristo en su segunda venida. Sabe que cuando eso ocurra será liberada para siempre y gime esperando ese momento. De la misma manera que nosotros gemimos también esperando la redención de nuestro cuerpo. Cuando comprendemos el argumento de Dios en Romanos 8:28 hasta el 39, adquiere un significado completamente nuevo. De repente le encontramos sentido a todo. De pronto nos damos cuenta de que no estamos solos. Reconocemos que la naturaleza no solo disfruta con el Creador, también lo hace con nosotros. Cuando adoramos, anticipamos los cielos nuevos y la tierra nueva. Proclamamos la victoria del Señor Jesús y comenzamos a disfrutar de una sinfonía absolutamente radiante y eterna. Muchos de las mujeres y hombres de Dios a lo largo de la historia lo entendieron perfectamente. El salmista sabía lo que decía cuando él escribió en el Salmo 92:4, cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Y esta es una de las razones por las que Dios quiso que su pueblo celebrase alabanza en su presencia, sin ningún otro propósito que disfrutar con Él, como dice Esdras 6:21 y 22, entre muchos otros. Dios estableció el calendario para su pueblo en base a fiestas y celebraciones. Dios quiere que cada persona alabe y cante, disfrute y adore en su presencia. La voluntad de Dios es que cada familia coma y se regocije delante de Él. El mandamiento para su pueblo es que lo alaben y dancen absolutamente felices delante de Él. Salmo 87:7 dice, tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. Cuando vivimos de esa manera, la creación de Dios lo sabe, se goza también, se regocija viéndonos disfrutar con nuestro Padre. La naturaleza comprende nuestra alabanza, disfruta de nuestra relación con Dios y espera nuestra manifestación gloriosa como hijos de Dios. El Salmo 98, verso 4 al 9 dice, aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, prorrumpid y cantad con gozo, cantad alabanzas al Señor con la lira y al son de la melodía, con trompetas y sonido de cuerno. Dad voces ante el Rey y el Señor, ruja el mar
y cuanto contiene el mundo y los que en él habitan. Batan palma los ríos, a una canten jubilosos los montes delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Salmo 98, verso 4 al 9. La naturaleza comprende nuestra alabanza, disfruta de nuestra relación con Dios. La naturaleza canta y adora cuando recuerda que Dios reina, que Él tiene la última palabra en todo y que viene a juzgar. La naturaleza disfruta de ese mismo canto cuando lo escucha salir de nuestros labios y nuestro corazón. Y la adoración se hace misión cuando proclamamos a todos no solo que el Señor reina, sino que antes de que venga a juzgar todavía hay posibilidades de reconciliarse con Él de una manera gratuita, graciosa, amorosa, de una manera absolutamente divina. Como dice Isaías el capítulo 55, todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan en dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá vuestra alma, y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. He aquí lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. He aquí llamarás a una nación que no conocías, y a una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié, porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar de espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto, y esto será para la gloria del Señor, para señal eterna, que nunca será borrada. Necesitamos leerlo muy despacio, este capítulo 55 de Isaías, una y otra vez. Muchas de las dudas acerca de la adoración, la misión, la enseñanza, la comunión y la relación entre todo lo que hacemos para el Señor quedan absolutamente resueltas al leer este capítulo 55 de Isaías. Dios nos dice por medio del profeta Isaías que la adoración conduce a la proclamación de las buenas nuevas, que la adoración conduce a la enseñanza, porque cuando venimos a Dios tenemos que escuchar su voz, porque Él hace un pacto eterno con nosotros, que la adoración conduce a la necesidad de conocer cada día más a Dios, porque sus caminos son muchos más altos que los nuestros, que cuando nos acercamos a Dios, llegamos a sentir parte de su compasión por los demás y trabajamos para que este mundo sea más justo, no solo haciendo bien a los que son nuestros hermanos en la fe, sino también ayudando a los que no lo son, sin condiciones.
que a pesar de todas las dificultades, cuando salimos a proclamar las buenas noticias de Dios, lo hacemos con alegría y la naturaleza prorrumpe en gritos de júbilo, porque cada persona que recibe esas buenas noticias en su corazón y se acerca a Dios de una manera incondicional, pasa a ser parte de ese pueblo que un día será glorificado en la segunda venida del Mesías. Cada vez que alguien oye el mensaje del Evangelio, los árboles aplauden. Eso es algo más que una poesía. Hasta donde llegas solo lo sabremos cuando estemos en la presencia del Creador. Entonces nos daremos cuenta de que todo fue hecho para la gloria del Señor, que cada detalle será una señal eterna que jamás será borrada. Cuando adoramos de una manera gozosa y proclamamos todo lo que Dios es, lo que hace, lo que ha hecho con nosotros y lo que hará en el futuro, la creación adora con nosotros, sabe lo que estamos haciendo y aplaude con entusiasmo, pero debes saber esto. Escucha bien, aquí viene la parte interesante del estudio. Tienes un enemigo y es un anti-adorador y es el diablo, que significa adversario. Pero no solo es anti-adorador, es opresor también. Pero ¿siempre fue diablo? Bueno, para entender necesitamos ir al principio. Ezequiel 28, del 12 al 15, dice, hablando de Satanás, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad, la maldad, se halló en ti. Ezequiel 28, 12 al 15. Lucero era el hijo de la mañana. También pueden leer Isaías 14, del 12 al 14. Una criatura en extremo hermosa, la más hermosa de la creación, pero que quiso igualar su corazón al corazón de Dios y deseó que los hombres y mujeres le adorasen de la misma manera que adoran al Creador. No aceptó el trabajo al que fue encomendado, más bien al contrario, se rebeló contra Dios y rebeló consigo a todos aquellos que le siguieron con un único objetivo: destronar al Creador. La condenación del diablo fue envanecerse, querer ser igual a Dios, no glorificar a su Creador y querer recibir la adoración que solo a Dios le pertenece. Primera de Timoteo 3:6, Pablo dice a Timoteo, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. El diablo era un ángel dedicado a la alabanza a Dios. Dios lo creó como una joya elegante, con un vestido hecho de piedras preciosas. No había ningún otro ser en toda la creación como Lucifer, porque fue creado para hacer reflexionar sobre la gloria de Dios. Su cuerpo fue diseñado para reflejar la brillantez del Creador, de manera que todos los cielos lo apreciaran. Era el principal de los serafines, encargados de la adoración, que vivían alabando a Dios sin cesar, o que están ahí, como dice Isaías 6, del 1 al 3, Apocalipsis 4, 8, y se prepararon instrumentos musicales para él, para que los utilizase, dedicándolos en adoración al Creador. Dice Ezequiel 28, 13, en el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el oro. Y también dice la hechura de tus engastes, tus tamboriles y tus flautas. El diablo era un ángel dedicado a la alabanza a Dios. Su responsabilidad era vivir en la presencia de Dios para ser la criatura más destacada
y por eso más responsable de alabar a Dios. La raíz de la palabra protector en Ezequiel 28:14 literalmente tiene el significado de cubrir, es decir, la tarea del diablo era cubrir el trono de Dios como una cerca de piedras preciosas para que nadie pudiese dejar de alabar a Dios. Su responsabilidad era la música y la adoración a Dios. El Creador había puesto en sus manos toda la belleza musical para que el universo entonase un canto de alabanza al Rey. El diablo era el músico y el adorador por excelencia. No había ninguna otra criatura más cerca de Dios y de su santidad. Sin embargo, el diablo quiso calumniar a Dios, porque se enorgulleció de tal manera que no quiso estar dedicado a dar gloria a otro ser. El diablo estaba enamorado de sí mismo, Ezequiel 28:17, y aspiró a tener un trono propio, una adoración propia, hombres y mujeres que le siguieran, música dedicada a su persona. Ese ha sido su objetivo y lo será siempre, ahora y en el futuro. Segunda de Tesalonicenses 2:3-4 dice: el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. El diablo se rebeló contra Dios y arrastró tras de sí a todos aquellos ángeles que prefirieron una malentendida independencia antes que el amor y la gloria que Dios les ofrecía. Y así la historia nos enseña que adoraron al Señor todos los ángeles, pero el diablo y los suyos no quisieron hacerlo, en Hebreos 1:6. Cuando en uno de los momentos más trascendentales de la historia, durante las tentaciones al Señor Jesús, el diablo ofrece todo lo que tiene por un solo acto de adoración del Hijo de Dios, en Lucas 4 del 1 al 13 y Mateo 4 del 1 al 11, el diablo está descubriendo, mejor dicho, la esencia de su carácter, su deseo desmedido de que la humanidad le adore a él. Con un acto de adoración sería suficiente. Aunque perdiese todos los reinos de este mundo, la historia diría: el Hijo de Dios adoró al diablo para conseguir sus propósitos, y la adoración y el poder de Dios ya no tendrían sentido, porque se habrían perdido todas las posibilidades de salvación para el mundo. Pero cuando el Señor Jesús respondió: solo al Señor servirás y a Él solo adorarás, en Mateo 4:10 y Lucas 4:8, está dando la clave de la adoración en la vida de los hombres. Adoración y servicio están estrechamente entrelazados. El diablo no puede servir a Dios porque no quiere adorarle, no quiere permitir que Dios le use para reflejar la gloria de Él. Pero para el diablo es imposible amar a Dios. Nosotros no queremos caer en la misma condenación. Debemos aprender y amar y servir a Dios, porque cuando le adoramos y dependemos completamente de Él, entonces todo nuestro ser y todas nuestras prioridades se transforman por la obra de Jesús en una piedra preciosa que refleja e ilumina la grandeza y santidad de Dios. Es el fruto de nuestro amor hacia Él. Y el diablo imita también. La Biblia nos enseña claramente que solo Dios es verdaderamente creador. El diablo imita nada más. Nada de lo que hace es original, incluso en la adoración. El diablo imita lo que ve de Dios y utiliza la música. Más en este tiempo, con la música que se escucha. Las oraciones también y la meditación, que solo le pertenece a Dios, buscando adoración para sí mismo. Todo es lícito para el maligno con tal de desviar la atención del hombre en contra de Dios. Mateo 15:8 dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. En uno de los estudios pasados, hablamos del problema del pueblo que conocía perfectamente toda la ley de Dios,
pero se acercaba a él de una manera fría y rutinaria. Y la sorpresa para nosotros llega cuando seguimos leyendo las palabras del Señor Jesús y Él nos explica que la clave en todo el problema es la adoración. La adoración que le brindan no son más que palabras aprendidas. Su adoración no son solo preceptos de hombres, como Él dice en Mateo 15:9. Y ahí está el problema. Escucha bien esto. Cuando el diablo no puede vencernos porque seguimos adorando, lo hace logrando que adoremos de una manera rutinaria y sin corazón. Nos vence con 1001 discusiones sobre lo que es adoración y lo que no es, incluyendo nuestros propios preceptos humanos, con tal de mantenernos ocupados y sin adorar realmente a Dios, discutiendo sobre qué estilos, qué tipo de música, esta música es del diablo y esto no y esto sí. Imita la verdadera adoración, aparentemente válida en cuanto a formas, conceptos y expresión, pero radicalmente contraria a Dios, porque esa adoración es descorazonadora. La imitación que el diablo hace de lo válido y correcto es uno de los mayores peligros. Es tan inteligente que puede disfrazarse de ángel de luz. Y si sabe que con eso va a engañarnos, él lo va a hacer. Es capaz de utilizar todas las armas a su alcance y se ríe cuando caemos en sus tretas. Lucas 19:46 dice: mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Las palabras del Señor Jesús resonaron como un trueno irresistible en el corazón de todos los que estaban en el templo. Estaban escritas en el Antiguo Testamento y su aplicación en ese momento hizo que muchos no pudieran olvidarlas durante mucho tiempo. Pero la pregunta para nosotros es, ¿las hemos olvidado nosotros? Porque uno de los objetivos del diablo como imitador es que coloquemos en el templo de Dios cualquier cosa, cualquier situación o motivación, o hasta situación o problema en el lugar de Dios. Y el dinero, escucha esto, es lo más peligroso, sin ninguna duda. Existen iglesias en las que es imposible adorar a Dios o escuchar su palabra sin que haya dinero de por medio. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero este no es el momento de tratar ese tema. Pero no deberíamos olvidar que la palabra de Dios dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, en primera de Timoteo 6:10. Y si la casa de Dios, que debería estar llena de oración y adoración, más bien está llena de predicaciones y exhortaciones sobre el dinero, es porque el diablo nos maneja mucho más de lo que pensamos y poco a poco nos aleja de Dios y de la realidad de su cuidado y su amor por nosotros. En ese sentido, la proposición del diablo es una vida independiente de Dios, destronar a Dios de su papel de amigo y Señor de las criaturas, hacer cualquier cosa para que dejemos de amar a Dios. Él no puede ni quiere hacerlo, así que vive empeñado en que nadie lo haga. Esa vida independiente de Dios es la locura del pecado, y vaya que hay muchos independientes. Uy, Señor, habla, Señor. Dios crea al hombre para tener amistad con Él, pero el diablo busca cualquier excusa para romper esa amistad. Escucha bien esto, el diablo hace cualquier cosa para que dejemos de amar a Dios. Cualquier amistad nace en el amor y se desarrolla con el trato, en este caso con nuestro Dios. Y el trato vendrá o va a venir dado por la oración, la adoración, el conocimiento personal, la lectura de la Biblia, la oración. Y por lo tanto, lo que procura el diablo es hacer que el hombre viva alejado de Dios y más de la comunión con los otros hermanos. Por eso la palabra es muy clara. El manual de la iglesia está muy claro en Hechos 2:44 al 47.
pero tal parece que no lo hemos entendido. ¿Por qué? Porque el diablo procura hacer que el hombre viva alejado de Dios, más de la comunión, que esté en su pecado, que esté en sus ocupaciones. Todo es lícito para el maligno con tal de separar al hombre de Dios. Y bien sabe el diablo que cuanto más lejos estén las criaturas de su creador, más fácil será vencerlos, dominarlos y destruirlos. Y el diablo busca la destrucción por principio. Cualquier cosa es mejor para él que la victoria. Y esa era la razón por la que estaba dispuesto a darlo todo, incluso todos los reinos del mundo, con tal de que Jesús le adorara. Ahora, ¿te has preguntado cómo actúa el maligno? ¿Cómo actúa el maligno? ¿Cómo actúa? Te quiero dejar con esa pregunta. Pero por hoy grábate esto muy bien. Tú y yo tenemos un enemigo en común, el diablo. Él es un antiadorador por naturaleza y opresor. Pero quien tiene la última palabra eres tú. El Señor ya nos dio el poder y las armas, pero de nada sirve tener las armas solamente empolvadas, sin usarlas. Te vuelvo a preguntar y te quiero dejar con eso. ¿Cómo actúa el maligno? Dice la palabra en Juan 10:10 que él solamente vino a 3 cosas: robar, matar y destruir. Pero ¿cómo actúa el maligno? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor, por llevarnos al principio, porque es en realidad que la adoración en el mundo cristiano de hoy se ha desvirtuado, está dividida entre las experiencias puramente emocionales y la fría liturgia que en muchas ocasiones es sin vida, centrada en el hombre y no en Dios. Por eso la Biblia nos enseña desde las palabras de Jesús y hasta Apocalipsis, que en cada rincón de su palabra, Él nos creó para adorarle. Tu palabra, Señor, dice en Isaías 43:7 que tú nos creaste para alabanza de tu nombre. Isaías 43:21 dice que este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Y lo que el diablo va a intentar robarnos todos los días es la adoración. Él sabe que la adoración es un cerco de protección para nuestra familia, para nosotros mismos. Por eso es una enseñanza profunda que cuando el Señor le permitió al diablo tentar y atacar a Job, lo primero que hizo el diablo fue acabar con los sacrificios, acabar con los animales, para que ya no hubiera sacrificios de adoración por sus hijos, ni por él, ni por su familia, descubriendo el cerco de protección. Y es lo que intenta cada día con cada uno de nosotros, que no comencemos el día poniendo un cerco de protección, de adoración en nuestras familias. Señor, hay algo tan importante que tú nos enseñas. Por eso en esta semana te rogamos que nos abras el entendimiento, que nos abras, Señor, el espíritu, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra alma, que esté receptiva para tu palabra y entender que fuimos creados para adorarte y que todavía tú sigues vigente en tu palabra, como le dijiste a la samaritana en Juan 4:23 y 24. El Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.